Profecías allá, profecías acá, misericordia de Dios, avisos por todas partes, cumplimiento de las profecías, milagros por todas partes, manifestaciones de Dios a lo largo de la historia. Precisamente hablábamos en este momento de Madre Teresa, que empieza con 2 o 3 monjas, termina con 20.000. La India tenía 5 millones de católicos cuando el testimonio de Madre Teresa arrastra 20 millones de personas. Ni siquiera anunció el Evangelio, lo anunció con la vida, con el amor, a pesar de que tuvo una noche oscura, me decía Ricardo Castañón, de 40 o 50 años. En sus 80 años, hasta le escribía al obispo, un santo jesuita, obispo subdirector espiritual, que a veces no creía en Dios y seguía sonriendo, abrazando a la gente, porque pasó por una noche oscura. Le decía yo a un amigo en estos días que Dios nos purifica, que en el Evangelio dice que no pudieron soportar la prueba, y hay una prueba que viene sobre el mundo y hay una prueba que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios nos purifica de muchas maneras. Una, con la asedia espiritual, ese vacío espiritual, que no sentimos nada, que nos sentimos morir. Una cosa tremenda. El desierto. El Espíritu arrastró a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Y en el desierto nos topamos con Satanás, donde somos tentados. La tentación, que es la última forma de ataque del demonio, que decía el Padre Santo, exorcista salesiano, el Padre León Arango, León de los Dolores Arango, que tenía 15 cirugías, ¿no? Y sufría mucho, y era exorcista. Y me decía, no se preocupe, que la tentación le dura hasta media hora después de la muerte. Pues era una exageración, pero es cierto. Por eso en el Padre Nuestro dice: líbranos de la tentación. La asedia, la noche oscura de San Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura del alma, es una cosa tremenda. Me acuerdo que la mística paisa Nelly me llamaba y decía: ay, no, yo me voy a condenar, estoy en el infierno, una noche oscura. Me acuerdo que Santa Catalina de Siena, que tenía visiones y revelaciones de Jesús desde los 5 o 7 años, un día entró en una oscuridad tan terrible que no sentía nada. Entonces no podía ni rezar, se sentaba delante del Santísimo y hacía saetas jaculatorias. Al año el Señor vuelve y aparece en su corazón y le dice: bueno, ¿y cómo? ¿Dónde estaba, Señor? Le dijo: dentro de ti, viéndote sufrir. La noche oscura del alma. Es tremendo. El desierto. La desolación. San Ignacio de Loyola dice: cuando tu alma esté desolada, cuando entre en desolación, persevera en el propósito inicial. Y a veces la desolación es provocada por el demonio y a veces viene de Dios. Para saber si era el demonio, San Ignacio dice: duplica la oración, y si la desolación se va, venida del maligno. Si la desolación se queda, es de Dios, ¿no? Gente que entra en desolaciones, unas pruebas muy duras, muy difíciles. Y yo le añadí una en la Biblia que encontré en Oseas, el cerco. Dios habla a través de los acontecimientos. El cerco. De pronto somos cercados, ¿no? Y todo nos sale mal, humanamente, ¿no? Las enfermedades, San Ignacio decía: no es menos gracia la enfermedad que la curación. La persona con mucho éxito, con mucho bienestar, no busca a Dios, porque Dios se vuelve el dinero, el mundo, los placeres, todo. Entonces la enfermedad lo lleva a buscar a Dios. El desespero, la enfermedad, ¿no? Otros blasfeman contra Dios por la enfermedad. San Agustín decía que 2 personas con la misma enfermedad, uno blasfema y el otro alaba a Dios y le da gracias a Dios. El que alaba a Dios y lo bendice y la aprovecha, uniendo su enfermedad a la pasión de Cristo, hace muchas cosas buenas. Fíjese que
completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo por la iglesia. A la pasión de Cristo no le faltó nada, pero nosotros somos el cuerpo místico. Jesús es la cabeza, ¿no? Entonces, completo en mi cuerpo, y era la colaboración, son las almas víctimas, ¿no? San Pablo, ese capítulo 11 de segunda de los Corintios, esa escala de sufrimiento de San Pablo tan terrible, ¿no? Uno dice, bueno, ¿esto por qué? Ministros de Cristo, yo más que ellos, más en tribulaciones, más en persecuciones, estuve en la cárcel, pasé noches y días sin dormir, bajé al abismo, no al fondo del mar, como dicen algunas traducciones. Un día y una noche pasé en el abismo, pasó en el infierno, como Sor Josefa Menéndez, que fue más de 100 veces al infierno, Germán Guarín, y eso le sirvió mucho a Germán Guarín, por ejemplo, un gran señor, un gran amigo, con don de profecía, don de sanación, don de liberación. Pero la ida al infierno los hace más sencillos, más humildes, más cooperadores, el descubrir que eso existe, ¿no? Esas voces que se escuchan tan terribles en el río Éufrates, que dicen que en el centro de la tierra está el infierno. Esas excavaciones que hicieron hace muchos años en Rusia para buscar en las capas terrestres, y se abre una cueva y aparece un demonio como un murciélago con cabeza de hombre gigantesco, y decía, yo casi todos los tengo en mi poder, ¿no? Esa misericordia de Dios, de esa mística, de esa pintora coreana que baja al infierno y nos lo pinta, nos lo dibuja, búsquelo en internet, verá, y nos dibuja cómo caen como chorros al infierno, como copos de nieve, dice Ana María Taí, caen al infierno miles y millones todos los días. Y por eso muchas almas van al infierno, porque nadie ora por ellas. Cuando le preguntaban a la Santísima Virgen si Hitler se había salvado, lo único que respondió fue, nadie oró por él. Con todos los crímenes y atrocidades que cometió, de pronto si hubieran orado por él, había tenido un momento de conversión, un momento de arrepentimiento, algo de todas las atrocidades que hizo. Él tenía 2 pactos, había hecho 2 pactos, uno cuando era sargento, otro después, y era de los adoradores del demonio. De modo que muchas almas van al infierno porque nadie ora por ellos. Y yo le decía a unas personas, mire, oren por los enemigos, esa gente que nos molesta, que nos fastidia, los camaradas, los que gobiernan estos países en este momento, oren por ellos. Porque es que uno no puede desear esa cosa que es eterna, para siempre, ¿no? Y esas revelaciones de la coreana, esas revelaciones de la pintora coreana, en estos días de una norteamericana que le permiten también bajar al infierno, una niña católica, una muchacha que dice que le arrancaban los pedazos de la piel y que los dolores eran increíbles, que el dolor era el natural, era multiplicado por 100, y eso eterno es terrible, para siempre, jamás. Como decía el reloj ese de la Divina Comedia, en la entrada decía, por siempre, jamás, por siempre, jamás, por siempre, jamás. De manera que, Señor, líbranos del fuego del infierno. Señor, perdona nuestros pecados. Por eso la Virgen es tan digna que nos da esa oración. Señor, perdona mis pecados, líbrame del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas. Y no solamente oremos por la familia, por los hijos, por los hermanos, por la mamá, el papá, oremos por los enemigos, por los que nos persiguen, por los que nos hacen daño, que es un mandamiento de Jesús. Y perdonar. Acuérdate que perdonar es sanar. Hay que perdonarse a sí mismo. A veces tenemos que perdonar a Dios porque creemos que se lleva a mi papá o a mi hijo, no sé qué, y le echamos la culpa. En el fondo, pues no lo condenamos, pero estamos resentidos. Entonces, perdonar. Perdonar a los que nos hacen daño, orar por ellos. A veces, decía un gran psiquiatra, perdonar es recordar sin dolor.
hasta que nos pase el dolor. Claro, eso va a doler un tiempo y hay que pedir al Señor que nos sane esas heridas en el corazón y con el tiempo va menguando. Decía San Juan Bosco que debíamos empezar con la intención de perdonar. Después de leer el Evangelio nos dicen que perdonemos. Pero entonces, ¿en cuántas veces? Todas las veces, 70 veces 7. Porque entre los judíos había que perdonar 4 veces. Y entonces San Pedro, dándolas de cacao, va y le dice al Señor, no, ¿cuántas veces perdonamos? 7. O sea, San Pedro ensanchó la cosa, ¿no? Y el Señor le dijo, el número perfecto del proverbio es 7. Le dijo 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre. Perdonar, perdonar. Y orar por las personas. Oremos en este momento de tribulación, los unos por los otros. Seguramente vamos, lo que nos dijo Gloria Polo, un rosario por cada departamento de Colombia para poder mitigar esto que se está haciendo con los niños, los predilectos de Dios, toda esta cosa. Que Dios los bendiga. Amén.